Fíjense que estábamos hablando de que el tratamiento del nervio vaginal sirve para la mejoría de la gratificación sexual. Pero esas pacientes que venían por mejoría de la gratificación sexual empezaron a curarse de incontinencia. Entonces de 360 enfocamos el disparo en 90 grados a la cara anterior. Y si tenemos rectocele, pues simplemente volteamos y trabajamos la cara posterior, ¿sí? Pero, ¿qué pasa con la insuficiencia intrínseca del esfínter? Básicamente nosotros podemos suponer que vamos a tratar una insuficiencia intrínseca del esfínter cuando la paciente en una ICQCF nos contesta y nos da un puntaje por encima de 16. Pero realmente tiene que ser valorada mediante urodinamia para ciertos valores urodinámicos que nos digan que es una incontinencia tipo 3. Entonces la incontinencia urinaria de esfuerzo es un hallazgo de fuga involuntaria de la orina durante la cistometría de llenado, asociada a un aumento de la presión intraabdominal en ausencia de contracción del detrusor. Siempre lo ponen difícil. Básicamente, es si esta fuga se produce durante un evento de esfuerzo, se considera incontinencia urinaria de esfuerzo, ¿sí? Porque si no es el ginecólogo que diagnostica el tipo de incontinencia, y muchas veces nosotros no sabemos diagnosticarla porque la confundimos con una incontinencia de urgencia o simplemente con una incontinencia por rebosamiento, ¿sí? O con una vejiga hiperactiva, etcétera. Entonces tenemos que conocer la patología para diagnosticarla, básicamente. Entonces, mundialmente más de 200 millones de mujeres tienen incontinencia urinaria. Esto es 30% de mayores de 60 años. Entonces, hay un mercado aquí que tenemos que mejorar su calidad de vida. 2 a 4 veces más prevalente en las mujeres que aumenta con la edad, ¿sí? En el estudio EpiCont de Noruega, de casi 28.000 mujeres mayores de 20 años, el 25% de estas 28.000 pacientes representaban un tipo de incontinencia urinaria. Y un estudio europeo que reunía Francia, Alemania, Reino Unido y España sobre casi, 17.000 mujeres mayores de 18 años, 35 presentaban incontinencia, con una tasa de prevalencia de un 40% y aquí en España de un 23%. ¿Sí? Entonces vemos la prevalencia, pero tenemos que realmente entender el suelo pélvico. Y parte de entender el suelo pélvico es conocer todo lo que serían las fascias endopélvicas que nos dan el sostén a este canal y mantienen este ángulo que es el ángulo uretrovesical posterior. Entonces, si sabemos que algo de esto falla, puede fallar la incontinencia y puede haber salida de orina. Pero hay muchas pacientes que no tienen un cistocele como tal, simplemente tienen una falla del cierre del esfínter, ¿sí? Entonces, al no poder cerrarse el esfínter, hay salida de la orina con una, ¿sí? Y hay pacientes que simplemente se ríen, están hablando o se están orinando continuamente. Y bueno, esto fue hablado y dicho hace muchísimo tiempo, por lo menos en el 68, Green propuso una clasificación de incontinencia donde tenía que estar de acuerdo a lo que son los ángulos anteriores y posteriores entre lo que sería el pubis, el eje uretral y la placa basal de la vejiga. Entonces, realmente es ese ángulo uretrovesical posterior en el momento de que hay algún tipo de esfuerzo, que se pierde el ángulo, hay salida de orina. Entonces, por eso es que tratan de poner las hamacas o las cinchas de manera de que esto no se pueda acodar y pueda haber la salida de la orina. Entonces, Maguire analizó cuáles eran las causas de las fallas quirúrgicas. Ok, estoy haciendo Burch, pero ¿por qué se me siguen orinando? No entiendo, si le acabo de hacer un tratamiento de quirúrgico, ¿por qué? Era porque las pacientes estaban presentando falla en el cierre del esfínter. No era tanto que se acodaba, que se movía, que había hipermotilidad uretral, porque ya la acababa de fijar al pubis. Si ya está fijo, si ya el ángulo está perfecto, ¿qué es lo que está pasando? Y es lo que nosotros estamos viendo, y Uga nos lo está demostrando,
que hay cierta deficiencia intrínseca del esfínter. Entonces, ¿cuáles son los tres estados o stages de la incontinencia? Pues la tipo 1, tipo 2 y tipo 3, ¿sí? Esto es comprobado bajo urodinamia y nosotros tenemos que contar con 90 centímetros de agua en el momento del BLPP o el punto de presión de fuga, ¿sí? El void leakage pressure peak, ¿sí? En ese punto, por encima de 90 son la tipo 1, entre 90 y 60 tipo 2 y por debajo de 60 tipo 3. La tipo 3 es la que está asociada con un tipo de incontinencia por deficiencia del detrusor. Entonces tenemos bajo de 60 en el punto de presión de fuga. Es importante aclararlo. Esa es la tipo 3, que es una manera difícil de abordar para un tratamiento quirúrgico, porque va a tener un fallo por encima de un 30% en Burch. ¿Y qué es lo que están haciendo los urólogos ante la tipo 3? Lo que ellos llaman el blanching. Entonces agarran ácido hialurónico y lo ponen alrededor del esfínter de manera de coartar el espacio. Entonces se meten bajo visión cistoscópica, meten una inyectadora, un poquito de ácido hialurónico y simplemente disminuyen el lumen. Esa es la manera quirúrgica de tratar el esfínter. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a estar hablando el día de hoy. Entonces, si curo ciertas incontinencias, ¿qué voy a hacer con este tipo de incontinencia? Entonces, ¿cómo lo clasifica el Sistema Internacional de Enfermedades? El Sistema Internacional, ¿sí?, define la ISD, insuficiencia intrínseca del esfínter, debido al daño del esfínter intrínseco en el que la uretra está generalmente bien apoyada, ¿sí? No hablamos de cistocele, pero hay una rotación posterior con la apertura del cuello de la vejiga y una uretra posterior durante el esfuerzo. Entonces, simplemente la uretra está fija, pero hay pérdida de lo que sería el cierre de la puerta. Entonces, ¿necesitamos la urodinámica para diagnosticar esto? Pues sí, nosotros tenemos que ver que hay un punto de presión de fuga por debajo de 60, pero también nosotros tenemos que valorar la presión de cierre de lo que sería el músculo, ¿sí? Entonces, esto por debajo de 20 centímetros de agua y por debajo de 60 centímetros en el punto de presión de fuga, lo diagnosticamos como una deficiencia del esfínter. Entonces, es menor el valor de presión intravesical intencionalmente incrementada con maniobras, como cual la de Valsalva, que provocan pérdida de la orina en ausencia de contracción del detrusor. Esto es incontinencia. Realmente, para nosotros poder hablar de incontinencia, utilizamos mucho lo que nos dice Yuga y la International Continence Society. Eso es lo que nosotros tomamos en consideración. Básicamente, Yuga nos dice que nosotros no deberíamos colocar una cincha en pacientes menores de 35 años. O sea que si mi esposa de 33 se está orinando, le voy a decir, no, esperemos 2 años para ponerte una cincha, ¿sí? ¿Qué es lo que haría rehabilitación de piso pélvico? Empezar con maniobras y presión, biofeedback, ¿sí?, pesarios, etc. ¿Por qué no utilizar un sistema de láser que va a mejorar el trofismo vaginal y que pudiese darle mejor colágeno a la vagina? Eso es parte de esto. Entonces, cuando nosotros vemos este estudio, 89 mujeres con urodinamia y uretrocistoscopia, podían ver que estaba diagnosticado tanto por debajo de 20 centímetros como por uretrocistoscopia el diagnóstico, con una sensibilidad de un 20 y un valor positivo de 40. Estamos viendo de que realmente hay baja sensibilidad para utilizar la urodinamia y la cistoscopía. Muy pocas veces yo mando a mi paciente a que se haga una urodinamia. ¿Por qué? Porque mi paciente no me lo agradece que le haya mandado a hacer este estudio. Este es un estudio donde ponen una sonda vesical y donde ponen una sonda abdominal a través del recto.
de manera de poder medir presiones. Entonces, doctor, no me quiera tanto. ¿Para qué me mandó para allá si lo que me quiero hacer es un láser? Yo no me voy a operar. ¿Sí? Entonces, hay que recurrir a métodos diagnósticos quizás un poco subjetivos y dejarnos llevar de lo que nos han dicho los nuevos artículos de que toda paciente con incontinencia de esfuerzo tiene cierta deficiencia del esfínter. Y es quizás por eso que el ruso, que les dije anteriormente, llegó a un 70% de mejoría, porque quizás haya algún fallo del esfínter. Entonces, eso tiene que quedar abierto a que quizás no haya un cierre completo de la mucosa uretral. ¿Sí? ¿Por dónde va a salir más orina? ¿Por aquí o por aquí? Por supuesto, por donde esté más abierto. Como láser, ¿vamos a mejorar un músculo? Ya les dije que no. ¿Sí? Pero si mejoramos el trofismo del epitelio uretral, vamos a hacer que ese músculo sea un poco más eficiente. Entonces, en la deficiencia intrínseca del esfínter, vamos a utilizar este protocolo que se llama Incontilase Intra, que es básicamente hacer Incontilase y utilizar el efecto fototérmico del láser, utilizar el láser que genera calor, y ese efecto es el que va a mejorar con las biopsias, antes y después, mejorar el epitelio. Lo vemos en cara, lo vemos en vagina, lo vamos a ver en uretra. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues básicamente vamos a tener una nueva pieza de mano que nos va a permitir entrar en el canal vaginal. No arrancan. ¿Por qué no arranca el video? No arranca el video. Odio cuando no arranca el video. Entonces vamos a tener esta nueva pieza, ¿sí? Que vamos a introducir a lo largo de lo que sería el canal uretral, y en el momento en que se pierda la resistencia, pues ya entramos en vejiga, retrocedemos un poco y empezamos a nivel del cuello. Simplemente haciendo disparos en modo smooth, ¿sí? Lo vamos midiendo cada rayita y vamos haciendo 4 disparos en modo smooth, de manera de modificar el trofismo de lo que sería el canal uretral. Entonces fíjense que aquí lo que simplemente se está mostrando es el paso de los disparos del modo smooth. Son 6 disparos y eso hace más o menos como un disparo de 4 milímetros. Esto es una piecita bastante pequeña, ya tiene un nombre, la pieza se llama R09GU, ¿cierto? R09GU, y se utiliza pues para este tipo de procedimiento. Al ser líquido, no tienes miedo de poder erosionar la uretra. Ten en cuenta que es rígido. Es que puedes entrar en vejiga. Por supuesto que hay un remanente de orina, ¿sí? Puedes disparar en la orina. Es que no se ha oído la pregunta. La pregunta es que si tengo miedo de erosionar por la cantidad de líquido. O sea, nosotros pudiésemos ahorita encender el Herbio, llenar este vaso de agua, dispararle con el Herbio, y no vamos a tener sino nada más el efecto, pero aquí no se me va a calentar absolutamente nada. Entonces, si yo entro a la vejiga y empiezo a disparar, no voy a erosionar nada. Además de que, lastimosamente, para la competencia, no estamos haciendo ablación, estamos en un disparo no ablativo o subablativo. Entonces, por lo tanto, no voy a tener miedo ni de erosionar ni de causar algún daño dentro de lo que sería la mucosa vesical o la mucosa uretral, porque simplemente estoy dando calor. Doc. Cuando utilizamos el láser verde, aunque se dispare, no pasa nada, no se daña. Hay un efecto de vaporización en la próstata, pero a la vejiga no le afecta. Claro, porque eso, a pesar de que el Herbio tiene atracción por el agua, ¿sí? Pero realmente es tanta la cantidad de líquido que va a haber en la vejiga que realmente no vamos a poder transmitir calor como para dañar la vejiga. Entonces, por eso trabajamos tranquilamente.
Me di cuenta que después sí corrió el video de aquí, ¿no? Entonces, podemos ver consideraciones acerca de cómo utilizar diferentes tipos de tratamientos y pues lo que serían entre estos dos puntos hay una baja correlación. Sin embargo, cuando nosotros vemos el presión de cierre de la mucosa uretral por debajo de 20 y 60, ya está con un grado de evidencia a que estos son los valores para incontinencia del esfínter, ¿sí? Nosotros estamos llevando este tipo de tratamientos para pacientes debajo de 60 centímetros de agua y quizás una presión de fuga por debajo de 35. Entonces, este tipo de tratamientos lo está llevando Adrián. Adrián fue el primero que empezó con esto, ¿sí? Y empezó a tratar tipo 3 y lo presentó en el ICSI. Y él lo que estaba haciendo eran mediciones del pad test. Simplemente le ponía una toalla a la paciente, la pesaba antes y la pesaba después de 1 hora y de 24 horas, de manera de ver qué cantidad inconscientemente perdía la paciente de la orina. Entonces, pues bueno, por supuesto, sus resultados al cabo de los 3 meses, pues un 63% se curaron, un 18% mejoraron y un 18% no se curaron, ¿sí? O sea, realmente nosotros no tenemos la panacea, pero cuando hablamos de un 60% de mejoría a los 3 meses, pues simplemente tenemos que evaluar que el 45% se mantenían a los 6 meses. Entonces quizás esto es un procedimiento que tenemos que hacer o más sesiones o mantenimientos más seguidos. Esto es lo que nos estuvo enseñando Adrián. ¿Sí? ¿Qué es lo que decidí hacer yo en mi Corpo Láser? Pues básicamente hacer 3 sesiones cada 21 días, una sesión extra cada 6 meses, control con el ICQ-CF. El ICQ-CF es la manera más sencilla de preguntarle a la paciente qué tanto de orina pierde, con qué frecuencia y cómo afecta su calidad de vida. Por supuesto, yo dije, lo que le falta a Adrián es medir las urodinamias. Y fue donde nosotros empezamos a hacer urodinamias. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vimos? Una mejoría casi de un 88% en el ICQ-CF. Entonces, a veces no se demuestra con urodinamia, pero la paciente no lo dice. Y eso es muy importante poder tener los cambios en el ICQ-CF. Y cuando nosotros vemos el antes, ¿sí?, de la primera sesión, cómo fue cambiando la sensación subjetiva de cuánto pierdo, con qué frecuencia y cómo daña esto mi calidad de vida. Si nosotros medimos mediante urodinamias, podemos ver que estamos por debajo de 60 y más o menos por debajo de 35 en el punto de presión de cierre, que es lo que les estaba comentando. ¿Qué es lo que nosotros vemos en la uretroscopia? ¿Sí? Simplemente vemos un gran canal, por donde ese músculo necesita cerrarse mucho para poder contraerse. Entonces, después de ver las urodinamias previas, ¿cuáles serían los cambios urodinámicos que nosotros estamos esperando? Entre 50 de presión de fuga, casi subirla a 90. O sea, de pasar de un tipo 3 a un tipo 1. Para la paciente tiene que haber un cambio de vida. Por eso es que el cambio es en 88% en cómo ellas se perciben. Paciente 1... Paciente 3, fíjense los cambios posterior al tratamiento, cómo se ven los cierres. Entonces hicimos cistoscopía e hicimos urodinámica. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones? Sé que son 3 pacientes, apenas, pero conseguir pacientes puras, tipo 3, sin cistocele, es muy difícil, ¿sí? Y en estas pacientes también, que la urodinamia y la cistoscopía la pago yo, de manera de poder ir haciendo esto, porque la paciente no necesita hacerse esto, es simplemente complementar el trabajo que ya nos está mostrando Adrián con una parte más objetiva, visual, y también la medición de los puntos. Entonces, como conclusión les puedo decir que vamos a poder tratar la incontinencia tipo 3 de esfuerzo mediante el uso de un PROF o un handpiece intrauretral, ¿sí? Eso es todo.